¿Qué es eso de la trampa de Tucídides que Xi Jinping le advirtió a Donald Trump que no cayeran? ¿Y por qué eso podría llevarnos a una tercera guerra mundial? Te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. Xi Jinping se reunió con Donald Trump y le advirtió que no cayera en la trampa de Tucídides. ¿Pero qué quiere decir eso de la trampa de Tucídides? Te voy a explicar lo que quiere decir eso. Pero primero te voy a invitar a que le des like y te suscribas al canal de Dura Streaming para que sigas recibiendo este contenido que tanto te interesa. Pues vamos a comenzar con explicar qué es eso de la trampa de Tucídides que Xi Jinping le dijo a Donald Trump y que de hecho eso salió en las noticias del mundo entero y se ha comentado en las redes sociales y ha habido muchos podcasts sobre este tema y muchos escritos. Pues la trampa de Tucídides se refiere a los escritos del historiador griego de la Grecia antigua, Tucídides, que escribió sobre la guerra del Peloponeso. Eso fue más o menos allá por el año 400 a.C. y fue una guerra que se dio entre Esparta y Atenas. Esparta era en la península del Peloponeso, Esparta era la potencia dominante. Tú has visto muchos visuales y hasta películas del poderío militar que tenía Esparta, pero también tenía mucho poderío económico. Se dio entonces el caso de que surgió una potencia emergente, que era Atenas. Todas eran parte de Grecia, pero eran ciudades, eran como países independientes. En el proceso del crecimiento del poder de Atenas, Esparta sintió su predominio amenazado. Y nos dice Tucídides que eso provocó una guerra porque Esparta, temiendo ser reemplazada por Atenas, atacó a Atenas antes de que Atenas tuviera el poderío suficiente para dominarlo. Y ahí surgió la famosa guerra del Peloponeso. ¿Quién ganó esa guerra? La ganó Esparta, pero la ganó de tal manera que hubo una destrucción de Atenas, pero también de Esparta. Entonces la ironía de toda esta guerra es que sí hubo un vencedor y un vencido, pero el vencedor quedó tan destruido que finalmente su poderío decayó también. Esto es parte de la teoría de Tucídides, que cuando hay una potencia hegemónica que predomina en el mundo, o en este caso en una región del mundo, y hay un ascenso de otra potencia que amenaza ese dominio, es prácticamente inevitable que haya una guerra entre ambas. Y es una guerra de potencias. Eso es lo que hoy llamamos una guerra mundial, porque hoy el mundo obviamente está mucho más interconectado. ¿Y cuál es la ironía de esto? Que al final las dos salen perdiendo, como sucedió en el Peloponeso, que aunque Esparta ganó, ¿quién salió al final después de todo este proceso como la gran potencia? Macedonia, que también era parte de Grecia, y tal vez recuerdas a Alejandro Magno, tal vez has visto alguna película de las grandes conquistas que llegó hasta la India, y fue por eso que Macedonia fue creciendo en poder, porque se destruyeron las otras potencias que no le permitían crecer. Entonces, lo que Tucídides explicó ya hace 2400 años es que cuando una potencia dominante se siente amenazada por una potencia emergente, va a tratar de evitar que la reemplace, pero como son tan poderosas las dos, al final se van a destruir las dos y van a dejar entonces un espacio vacío para que otra potencia emergente que era de tercera antes del proceso sea la que salga dominante, y al final las dos que fueron a la guerra terminan siendo dominadas por otra potencia.
Ahora, Tucídides no hablaba de la trampa, ese concepto de trampa. Él explicó lo que era la guerra del Peloponeso, que se estudia en relaciones internacionales todavía hoy día. Quien acuñó ese término, quien lo hizo famoso ya en tiempos modernos, fue un científico político de nombre Graham Allison, que fue el que creó este término, la trampa de Tucídides. Y escribió este libro, Destinados a la Guerra, precisamente para describir lo que estaba pasando entre China y Estados Unidos. Él predijo que el ascenso que ya venía, este libro tiene más de 20 años, él vio que China venía en ascenso y que había una posibilidad de que sucediera algo similar a lo que pasó en el Peloponeso entre China y Estados Unidos. ¿Y por qué es una trampa? Porque igual que a Esparta le sucedió con Atenas, que ganó la guerra pero terminó destruido y vino otro país y fue el que terminó siendo dominante. Él advierte en este libro que si Estados Unidos hace con China lo que Esparta hizo con Atenas, tal vez pueda vencer, pero al final va a ser otro país el que termina dominando. Y esta es una teoría de la que se ha escrito mucho en las relaciones internacionales. Y hay quizá el ejemplo más cercano, el ejemplo más contundente que se utiliza para describir esto, como lo que se conoce como una guerra hegemónica, es la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1919 y que en ese momento fue la guerra más destructiva de la historia. ¿Qué sucedió? Una potencia hegemónica en ese momento era Reino Unido, Gran Bretaña, que tenía colonias por el mundo entero. ¿Cuál era la potencia emergente? Alemania. Alemania reta el poder de Inglaterra. Inglaterra y Alemania se van a esta guerra que incluyó a Rusia, a Francia, incluyó a toda Europa y Estados Unidos, gran parte del mundo también. Por eso le llaman guerra mundial. En ese proceso, Alemania perdió la guerra, igual que Atenas la perdió en aquel momento contra Esparta. Inglaterra le ganó la guerra a Alemania y los aliados. Pero ¿qué sucedió? Al final del proceso, el Imperio Británico decayó. ¿Y quién fue el país que surgió como la gran potencia mundial después de la Guerra Mundial? Pues Estados Unidos, como fue con Macedonia en la Guerra del Peloponeso. Así que este concepto que se aplica a guerras como esta y los estudiosos le han aplicado esto a diferentes guerras hegemónicas a través de la historia. Dicen, básicamente traen muchos datos y dicen que cuando esto sucede, pues en la mayoría de los casos termina esto en una guerra. ¿Y cómo comienza este proceso de conflicto entre los países, entre una potencia dominante y una emergente? Pues no empieza con una guerra de primera intención. Eso comienza primero por diferentes pasos. Y en el próximo segmento te voy a explicar cuáles son los pasos por los cuales se puede llegar a una guerra hegemónica, o ahora mismo le llamaríamos una guerra mundial, y por qué eso no es inevitable y qué se puede hacer para que no suceda una guerra como esta, sobre todo en estos tiempos en los que nos jugamos el planeta completo porque hay armas nucleares.
Te estoy hablando de lo que Xi Jinping llamó la trampa de Tucídides y le advirtió a Donald Trump que no cayeran en eso. Claro, alguna gente me ha comentado en otros lugares que Donald Trump probablemente no sabe lo que quiere decir eso de la trampa de Tucídides, pero tampoco vamos a ser justos. ¿Por qué va a saberlo? Eso es una teoría que conocemos los estudiosos de relaciones internacionales. Ahora les aseguro que los asesores de Donald Trump sí le explicaron lo que quiere decir eso, ¿verdad? En todo caso, estábamos hablando de cómo el peligro de que haya un país dominante y venga en ascenso otra potencia que puede retar a ese país y cómo eso puede terminar en un conflicto militar. Pero vamos por pasos. ¿Cuál es el primer reto que le ofrece un país en ascenso? Pues eso comienza por el reto económico. Te voy a dar una cifra sencillita. En el 1990, el porcentaje del Producto Interno Bruto chino, del total del Producto Interno Bruto del mundo entero, no llegaba al 6%. Es decir, la economía china representaba 6% de la economía mundial. Eso es mucho, pero no está cerca de ser un país hegemónico. Ya en ese momento Estados Unidos tenía casi una tercera parte del Producto Interno Mundial. Había una diferencia enorme. Hoy día, el porcentaje del Producto Interno Bruto de China comparado con el mundo es de 17 o 19%. Eso es casi una quinta parte. O sea que ha habido un crecimiento enorme, rapidísimo, en cuestión de pocos años. Mientras que el de Estados Unidos es aproximadamente 24%, una cuarta parte. Es decir, esto tú lo has visto en muchos sitios. La economía china está creciendo a una velocidad mucho mayor que la economía de Estados Unidos y está acercándose. Ya hoy es la segunda economía más grande del mundo y si continúa ese patrón, podría superar a la economía de Estados Unidos en cuanto a la proporción que representa de la economía mundial. Y por eso es que estamos viendo que desde la primera administración de Trump, también Joe Biden y ahora con la segunda administración de Trump, se desató esa guerra comercial con China. ¿Y qué es lo que decía Donald Trump? Y sigue diciendo que es una relación desigual, que China está creciendo a costa de aprovecharse de la economía de Estados Unidos y que eso representa una amenaza para Estados Unidos, el hecho de que China pueda superarlo y ser más fuerte económicamente. Eso en sí mismo no es una guerra como tal, pero sí es un conflicto económico y así comienzan, históricamente así han comenzado lo que se conocen como las guerras hegemónicas, que hoy día le llamamos guerras mundiales. Ese fenómeno se está dando. Claro, se han sentado a negociar para tratar de resolver y hemos visto como al principio del año pasado los anuncios eran que los aranceles iban a ser estratosféricos y se han ido reduciendo, pero eso no se ha eliminado. Esa guerra comercial, esa guerra de aranceles sigue allí. También se ha traducido al tema de la guerra por el control del dólar, el petróleo, combustibles, tierras raras. Hay muchos aspectos del tema de la economía en los que están compitiendo y que el gobierno de Estados Unidos, con razón, ve a China como una amenaza de su predominio sobre la economía mundial. Ese es el primer paso en este tipo de conflicto. ¿Cuál es el segundo paso? Pues conflictos políticos. Y eso también lo estamos viendo. Tú sabes que Estados Unidos tiene aliados en el mundo entero y que tiene influencia sobre docenas de países en todo el mundo. Pues China está aceleradamente haciendo lo mismo. China está haciendo muchos aliados en África, en Asia, en América Latina, hasta en Europa. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues primero por su poderío económico, que ha hecho que le convenga a muchos países del mundo tener entonces una relación política amistosa con China. Y en ese sentido
muchos de los que siempre habían sido aliados políticos de Estados Unidos están mirando ahora hacia China. No necesariamente para reemplazar a Estados Unidos, pero para ser también aliados políticos de China. Y eso el gobierno de Estados Unidos también lo ve como un reto a su influencia política internacional. Se están dando muchas cumbres de presidentes mundiales en China y están utilizando ese poder económico para convertirlo en una influencia política alrededor del mundo. Ahora bien, todavía no estamos llegando a lo que vinimos en el podcast, ¿verdad? Si eso nos puede llevar a un conflicto bélico. Ahora vamos al tercer paso, que es el crecimiento militar del país que viene retando esa hegemonía. Y eso también se está dando. China cada vez le dedica un % mayor de su economía al gasto militar. Tal vez hayas visto esa parada militar que hizo China. El próximo paso es el crecimiento del poderío militar de la potencia emergente. Y eso también está sucediendo. Las Fuerzas Armadas chinas cada vez son más fuertes. Cada vez el gobierno chino le dedica más recursos a sus Fuerzas Armadas y tal vez hayas visto aquella parada militar del año pasado en China cuando demostraron todo su poderío, los misiles, drones, tanques, soldados, inclusive en el mar de China también su fuerza naval está ejerciendo mucha presión sobre otros países. Y también, aunque China no ha invadido a nadie, no está en ninguna guerra con nadie, y en eso tiene razón Xi Jinping, pero sí ha amenazado a Taiwán. Sí ha dicho categóricamente que Taiwán va a volver a ser parte de China, por las buenas o por las malas. Ahora bien, la pregunta que quizá te haces, ¿es inevitable que haya una guerra entre Estados Unidos y China? Eso sería devastador, porque sabes que hoy día una guerra entre potencias o una guerra mundial puede ser la destrucción del mundo, porque hay armas nucleares. Pues la buena noticia es que eso no es inevitable. Precisamente eso es lo que Xi Jinping le decía a Donald Trump. Vamos a cooperar, a conversar en lugar de competir. Por supuesto, él le dice eso, pero sigue compitiendo, ¿verdad? Así que no quiere decir necesariamente que sus palabras sean totalmente sinceras. Pero por eso es que es una buena noticia que Donald Trump y Xi Jinping se hayan reunido. Porque no se elimina la competencia, no se elimina el factor económico, el factor político y el factor militar, pero cuando las grandes potencias se hablan, por lo menos no hay tanta incertidumbre y se reduce el riesgo de tomar acciones imprudentes basadas en una interpretación equivocada de lo que piensa hacer la otra potencia y poder llegar entonces a un nivel o a un punto de no retorno. Así que independientemente del resultado particular de lo que se haya dado en esta reunión, sí es bueno que haya comunicación. Y hay un precedente histórico bien importante, que fue el de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En aquel momento, la rivalidad era todavía más fuerte que la que hay con China ahora mismo y duró muchos años. Pero esa rivalidad nunca llegó a concretarse en una guerra entre ambos. Sí hubo guerras en Vietnam y en otros lugares, indirectas, pero entre ellos nunca la hubo. ¿Y por qué no la hubo? Porque ambos le tenían miedo a una guerra total. ¿Y qué hicieron para evitarla? Conversaban, se reunían, llegaron a acuerdos de reducción de armas y otras cosas. Eso no eliminó la rivalidad ni el lenguaje hostil de una hacia la otra, pero sí mejoró la comunicación y redujo la incertidumbre de lo que eran las intenciones del otro. Y eso precisamente fue lo que evitó
que Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos se fueran a una guerra que habría destruido el mundo. Así que, por lo tanto, la trampa de Tucídides es evitable. Mientras Estados Unidos y China conversen y traten de llegar a algunos acuerdos que sean mutuamente beneficiosos, aunque no resuelvan ese conflicto en su totalidad, el mundo puede respirar tranquilo. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.